¿Por qué Dios permite que algunas de las cosas que más le pedimos que quite permanezcan en nuestra vida? ¿Por qué un Padre bueno permite una enfermedad que limita, una presión que no desaparece, una puerta que continúa cerrada, una debilidad que nos recuerda cada mañana que no tenemos el control? Y quizá la pregunta todavía más incómoda sea esta: ¿qué ocurre cuando aquello que nosotros consideramos un obstáculo para servir mejor a Dios es precisamente uno de los instrumentos que Dios está usando para hacernos más útiles en sus manos? Segunda de Corintios 12 nos obliga a enfrentarnos con una verdad que nuestra naturaleza rechaza. Pablo habla especialmente en los versículos 7 al 10 de una debilidad que no fue eliminada, de una oración cuya respuesta no fue la que esperaba, y de una gracia que resultó ser mucho más preciosa que el alivio que había pedido. El gran principio del pasaje puede expresarse así: Dios puede permitir nuestra debilidad para que el poder de Cristo sea visto con mayor claridad en nosotros. Eso contradice profundamente la mentalidad de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de una cultura que celebra al fuerte, al autosuficiente, al que parece tener todas las respuestas. Admiramos a quien comenzó con poco y terminó construyendo un imperio. Escuchamos historias de personas que vencieron todos los obstáculos por su determinación, su disciplina o su talento, y lentamente podemos comenzar a pensar que el reino de Dios funciona de la misma manera. Pero el Evangelio destruye esa ilusión. Dios no edifica su reino demostrando cuán extraordinarios son sus siervos. Dios edifica su reino mostrando cuán extraordinario es Él a través de siervos frágiles. Y precisamente eso estaba en juego en Corinto. La iglesia había sido influenciada por hombres que se presentaban con una imagen impresionante, querían ser vistos como superiores, hablaban de credenciales, experiencias, capacidad, autoridad. Parecían decir: miren lo que hemos alcanzado, miren lo que hemos experimentado, miren lo poderosos que somos. Pablo responde de una manera sorprendente. Si alguien podía hablar de experiencias extraordinarias, era él. Había recibido revelaciones que pocos seres humanos habían recibido. En los primeros versículos del capítulo 12 menciona haber sido llevado al paraíso. Ni siquiera intenta explicar completamente cómo ocurrió. No sabe decir si fue corporalmente o de alguna otra manera. Había oído cosas que no le estaba permitido repetir. Pensemos en eso. Pablo había tenido una experiencia que fácilmente habría podido convertirse en la pieza central de su ministerio. Podría haber construido su reputación alrededor de aquello. Podría haber recordado constantemente a las iglesias: yo soy el hombre que estuvo en el tercer cielo. Pero no lo hizo. Habían pasado muchos años y prácticamente no había hablado de ello. Solo lo menciona ahora porque sus adversarios lo habían obligado a defender la legitimidad de su ministerio. Y aun cuando lo menciona, no permanece mucho tiempo hablando del cielo. Pasa inmediatamente a hablar de una espina. Ese contraste es deliberado. Revelaciones extraordinarias por un lado, una dolorosa debilidad por el otro. Y Pablo quiere que entendamos que para los propósitos de Dios, la segunda podía ser tan importante como las primeras. Aquí encontramos una advertencia muy necesaria para la iglesia. No debemos medir la fidelidad de un ministerio simplemente por lo extraordinario que parece. Una personalidad magnética no demuestra aprobación divina. Una gran audiencia no demuestra aprobación divina. Experiencias impresionantes tampoco demuestran necesariamente aprobación divina. El mismo Señor Jesús advierte en Mateo 7 que algunos llegarán al día final hablando de obras extraordinarias realizadas en su nombre y sin embargo oirán la terrible declaración de que nunca fueron conocidos por Él. Eso debería producir santo temor en nosotros. Es posible estar fascinado con los dones y olvidar el carácter. Es posible admirar manifestaciones visibles y no preguntar si hay fidelidad a la verdad. Es posible hablar mucho de poder y muy poco de santidad, pero el Nuevo Testamento no nos dirige hacia hombres que parecen invencibles, nos dirige hacia Cristo.
Por eso Pablo no intenta convencer a los corintios diciendo, yo soy más impresionante que esos hombres. En cierto sentido, hace exactamente lo contrario. Les muestra sus cicatrices, sus sufrimientos, sus limitaciones. Les recuerda que el poder que había sostenido su ministerio nunca había procedido de él. Y entonces aparece esa frase desconcertante del versículo 7. Le fue dada una espina en la carne. ¿Qué era? La escritura no lo dice. A lo largo de la historia se han propuesto muchas posibilidades. Algunos han pensado en una enfermedad física, otros en persecución constante, otros en algún sufrimiento particular relacionado con su ministerio. Pero debemos tener humildad cuando la Biblia guarda silencio. No necesitamos saber exactamente qué era para comprender por qué estaba allí. Y quizá haya sabiduría divina incluso en esa falta de información, porque si conociéramos exactamente cuál era la espina de Pablo, podríamos pensar, eso pertenece a su experiencia, pero no a la mía. En cambio, muchos creyentes pueden leer esas palabras y reconocer algo de su propia historia. Tal vez tu espina sea una limitación física que has llevado durante años. Tal vez sea una situación familiar que te rompe el corazón. Tal vez sea una debilidad que te obliga constantemente a recordar que eres una criatura y no el creador. Tal vez sea una pérdida que cambió para siempre el rumbo que imaginabas para tu vida. Tal vez sea una puerta ministerial que nunca se abrió. Tal vez sea vivir con una presión que nadie más conoce. No estoy diciendo que todas esas circunstancias sean idénticas a la experiencia de Pablo. La escritura no nos permite hacerlo. Pero sí podemos reconocer el principio. Dios puede usar aquello que nos hace sentir débiles para producir en nosotros algo que la comodidad jamás produciría. Y debemos aclarar algo desde ahora. Pablo no está glorificando el pecado. Cuando habla de debilidad no está diciendo tengo envidia, pero no importa porque Dios manifiesta su poder en mi envidia. No está justificando la inmoralidad, la codicia, la amargura o la falta de dominio propio. El pecado debe ser confesado, combatido y abandonado. La debilidad de este pasaje se refiere a aquellas circunstancias, aflicciones y limitaciones que nos hacen sentir nuestra incapacidad y nos empujan a depender de Dios. Y aquí comienza la parte difícil. Pablo describe aquella espina también como un mensajero de Satanás que lo golpeaba. Había una dimensión maligna relacionada con su sufrimiento, pero sorprendentemente el propósito final de aquella experiencia no estaba bajo el control de Satanás. Pablo dice que le fue dada para impedir que se exaltara. Pensemos cuidadosamente en esa frase. Satanás jamás desea producir humildad santa en un creyente. Satanás no quiere que un apóstol dependa más profundamente de Cristo. No quiere que la gracia de Dios sea magnificada. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El enemigo podía tener una intención destructiva, pero por encima de esa intención estaba la providencia de un Dios infinitamente sabio. Esto no significa que el mal deje de ser mal. Tampoco significa que quienes pecan contra nosotros sean inocentes. La soberanía de Dios nunca convierte la maldad humana en justicia, pero significa que ningún sufrimiento llega a la vida del Hijo de Dios fuera del gobierno de su Padre. Y esa verdad cambia completamente la manera en que miramos nuestra aflicción, porque la pregunta ya no es solamente quién produjo esto. La pregunta más profunda es, ¿qué está haciendo Dios conmigo en medio de esto? Y es precisamente allí donde tendremos que entrar ahora. Porque comprender la soberanía de Dios sobre nuestras aflicciones no es una teoría para teólogos. Puede ser la diferencia entre atravesar el sufrimiento con una confianza quebrantada pero firme o permitir que la amargura destruya lentamente nuestra visión del carácter de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios en medio de la aflicción, debemos hacerlo con cuidado. Porque pocas doctrinas son tan consoladoras cuando se entienden correctamente y tan fácilmente deformadas cuando se presentan sin precisión. Pablo no está diciendo que Dios sea autor del pecado.
Tampoco está diciendo que Satanás sea simplemente una figura decorativa sin verdadera malicia, ni que las personas que nos hacen daño queden exentas de responsabilidad. Lo que está enseñando es que por encima de las decisiones humanas, por encima de los ataques del enemigo y por encima de circunstancias que nosotros no podemos controlar, existe un Dios santo que jamás pierde el gobierno de su creación. Eso se ve claramente en la experiencia de Pablo. El aguijón podía ser llamado mensajero de Satanás y al mismo tiempo Pablo podía reconocer que le había sido dado con un propósito que pertenecía a la providencia de Dios: impedir que se exaltara. El enemigo quería golpear, Dios estaba santificando. Satanás quería atormentar, Dios estaba humillando en el sentido santo de la palabra, formando en su siervo una dependencia más profunda. Aquí conviene corregir un error frecuente. Algunos cristianos hablan como si reconocer la soberanía de Dios significara negar la realidad del mal, pero la Biblia nunca hace eso. La Escritura puede afirmar que ciertos hombres actuaron perversamente y al mismo tiempo declarar que Dios gobernó incluso esas acciones para cumplir sus propósitos. La cruz de Cristo es la demostración suprema. No ha existido injusticia mayor que la condenación del Hijo de Dios. Judas fue responsable, Herodes fue responsable, Pilato fue responsable, los líderes que conspiraron fueron responsables. Los hombres actuaron conforme a sus propios deseos pecaminosos. Y sin embargo, en Hechos 4, la iglesia confiesa que todo aquello ocurrió dentro del consejo determinado de Dios, no porque Dios aprobara su maldad, no porque los hombres fueran marionetas, sino porque la soberanía divina es tan absoluta que incluso la rebelión de las criaturas no puede frustrar el propósito eterno del Creador. La cruz no sorprendió al cielo. Aquella tarde terrible en el Calvario no fue el momento en que el plan de Dios salió mal. Fue precisamente allí, en el crimen más oscuro de la historia, donde Dios estaba llevando a cabo el acto más glorioso de redención. Si Dios pudo gobernar el peor acto cometido por seres humanos y convertirlo en el escenario donde resplandeciera la gracia salvadora, entonces puedes descansar en esta verdad. Tu Padre tampoco ha perdido el control de aquello que hoy no puedes comprender. Eso no significa que debas llamar bueno a lo que es malo. Significa que puedes llamar bueno al Dios que sigue reinando en medio de ello. Y esta verdad aparece también de manera dramática en el libro de Job. Satanás quiere destruir la fe de Job, quiere demostrar que la fidelidad de aquel hombre es interesada, pero no puede actuar con independencia absoluta. Hay límites. Hay una mano soberana que establece hasta dónde puede llegar. Esto debería librarnos de una visión casi pagana de la guerra espiritual, como si Dios y Satanás fueran dos poderes equivalentes disputándose el universo. No lo son. Satanás es criatura, Dios es creador. Satanás es limitado, Dios es infinito. Satanás puede rugir, tentar, acusar y afligir cuando Dios lo permite, pero jamás abandona su condición de criatura bajo el gobierno soberano del Altísimo. Por eso el creyente no vive aterrorizado preguntándose si algún poder maligno podrá finalmente escapar del control divino y destruir los propósitos de Dios para su vida. No puede. Pero ahora debemos añadir algo igualmente importante. La soberanía de Dios no produce pasividad. Muchos confunden estas cosas. Piensan, si Dios gobierna todo, entonces no necesito orar. Si Él ya sabe lo que hará, simplemente debo aceptar cualquier cosa sin clamar. Pablo no pensaba así. Él sabía que la espina estaba bajo la providencia de Dios y aún así oró para que fuera removida. 3 veces rogó al Señor de una manera especialmente intensa. Y eso nos enseña que no existe ninguna contradicción entre confiar en la soberanía divina y pedir alivio. Si estás enfermo, puedes orar por sanidad. Si atraviesas una prueba familiar, puedes suplicar que Dios intervenga. Si una situación te oprime, puedes pedir liberación. Santiago enseña que el afligido debe orar.
La fe bíblica no nos pide fingir que el dolor no duele. Pablo no amaba el aguijón por el simple hecho de sentir dolor. Cristo mismo en Getsemaní presentó delante del Padre la intensidad de su angustia si era posible que aquella copa pasara de él, pero añadió aquello que debe marcar toda oración verdaderamente cristiana: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la diferencia entre dependencia y exigencia. La oración cristiana no es una técnica para torcer el brazo de Dios. No es un mecanismo por el cual obligamos al cielo a aceptar nuestros planes. Orar es presentarnos como hijos delante de un Padre sabio. Pedimos con libertad, lloramos si es necesario, suplicamos con perseverancia. Pero al final reconocemos: Señor, tú sabes lo que yo no sé, tú ves lo que yo no veo. Si concederme esto glorifica tu nombre y es bueno para mi alma, concédemelo. Y si tienes un propósito más profundo al negármelo, dame gracia para obedecerte allí también. Pablo tuvo que aprender precisamente eso. Y tal vez tú estés aprendiendo la misma lección. Has orado durante meses, quizá durante años. Has pedido que cambie una situación. Has pensado: Señor, podría servirte mejor si esto desapareciera. Tendría más fuerzas, tendría más tiempo, tendría menos distracción, podría hacer mucho más para tu reino. Y todavía permanece. Entonces aparece la tentación. Quizá Dios no me ama. Quizá no está escuchando. Quizá hice algo mal y ahora me está castigando. Debemos distinguir cuidadosamente entre disciplina paternal y condenación. Si estás en Cristo, no existe condenación para ti. Cristo cargó la ira judicial que tus pecados merecían. Dios puede disciplinarte como padre porque te ama y está comprometido con tu santidad, pero no está derramando sobre ti la condenación que cayó sobre su Hijo. Por eso la respuesta correcta ante una aflicción persistente no es la amargura, es la búsqueda humilde. Señor, líbrame si esa es tu voluntad. Pero si esta espina debe permanecer por un tiempo, no permitas que permanezca sin fruto. Santifícame, arranca mi orgullo, enséñame a orar, enséñame a depender, hazme más semejante a Cristo. Porque existe una pregunta aún más importante que ¿cuándo terminará esto? La pregunta es: ¿en quién me estoy convirtiendo mientras atravieso esto? Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. No todas nuestras preguntas recibirán una respuesta detallada en esta vida, pero ninguna lágrima del creyente cae fuera de la atención del Padre. Ninguna presión atraviesa su providencia accidentalmente. Y cuando Él permite que una aflicción toque nuestra vida, existe una sabiduría que quizá hoy no vemos, pero que nunca está separada de su santidad, de su bondad y de su amor. Ahora bien, reconocer que Dios gobierna nuestra debilidad es apenas el comienzo, porque Pablo da un paso todavía más difícil. No solamente aprende a soportar aquello que Dios no elimina, llega a decir que se gloria, incluso que se complace en sus debilidades. ¿Cómo puede un hombre pasar de suplicar que una espina sea removida a recibirla como un escenario donde Cristo será magnificado? La respuesta está en unas palabras que han sostenido a incontables creyentes a través de siglos de sufrimiento. Bástate mi gracia. Y esa afirmación será el centro de lo que debemos considerar ahora. Bástate mi gracia. La respuesta del Señor a Pablo no fue: te explicaré todas las razones de tu sufrimiento, ni tampoco en unos días eliminaré aquello que te atormenta. Fue algo mucho más profundo. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había rogado que el aguijón desapareciera, pero Cristo le mostró que podía hacer algo mayor que quitar la aflicción. Podía sostenerlo dentro de ella y convertir aquella misma debilidad en el escenario donde su poder sería más visible. Aquí encontramos una de las lecciones más difíciles de la vida cristiana.
Nosotros pensamos naturalmente que serviríamos mejor a Dios si fuéramos más fuertes, si tuviéramos menos limitaciones, si desaparecieran ciertas cargas, si nuestra salud fuera mejor, si nuestra familia tuviera menos problemas, si nuestros recursos fueran mayores o si algunas heridas nunca hubieran existido. Decimos, Señor, si quitaras esto podría hacer mucho más para ti, pero algunas veces Dios responde: no necesito quitar eso para mostrar mi poder. Necesito que aprendas que mi gracia puede sostenerte precisamente allí donde tus propias fuerzas terminan. La gracia de Dios no es una pequeña reserva espiritual que debemos administrar cuidadosamente para que no se agote. La suficiencia de la gracia depende de la suficiencia del Dios que la da. Por eso no debemos preguntar solamente ¿es grande mi problema?, sino también ¿qué tan grande es mi Dios? Nuestra aflicción puede superar nuestra capacidad, pero nunca puede superar los recursos de Cristo. Puede agotar nuestras emociones, confundir nuestros planes y llevarnos hasta el límite de nuestras fuerzas, pero jamás puede colocar al creyente fuera del alcance de la gracia divina. Muchos cristianos entienden la gracia casi exclusivamente como aquello que Dios les dio cuando fueron convertidos. Saben que fueron salvados por gracia, pero luego intentan vivir la vida cristiana por autosuficiencia. Sin embargo, la gracia que justifica al pecador es también la gracia que sostiene al santo. Necesitamos a Cristo para comenzar y necesitamos a Cristo para continuar. No fuimos salvados por dependencia para después ser santificados por independencia. La vida cristiana comienza confesando: no puedo salvarme a mí mismo, y continúa confesando cada día: no puedo vivir para la gloria de Dios separado de Cristo. Por eso Pablo tuvo que aprender que su aguijón no necesariamente disminuía su utilidad. En realidad, podía convertirse en un instrumento para profundizar su dependencia. El Señor estaba destruyendo una ilusión peligrosa, la idea de que la capacidad humana es la fuente del fruto espiritual. Pablo podía tener conocimiento, experiencia, disciplina, dones extraordinarios y una historia ministerial incomparable, pero seguía siendo un hombre que necesitaba gracia. Y cuanto más extraordinarias habían sido las revelaciones recibidas, mayor era el peligro de exaltarse. Por eso aquella limitación tenía un propósito profundamente santificador. Debemos hacer aquí otra distinción importante. Cuando Pablo habla de debilidad, no está ofreciendo una excusa para tolerar pecado. No podemos decir: soy orgulloso, pero esa es mi debilidad. Soy dominado por la ira, pero así manifiesto la gracia, o vivo en inmoralidad. Pero Dios usa personas imperfectas. Eso sería pervertir el texto. El pecado debe ser llevado a la cruz, confesado y mortificado. Pablo se refiere a enfermedades, insultos, necesidades, persecuciones, angustias y circunstancias que exponen nuestra fragilidad y reducen nuestra confianza en nosotros mismos. Y aquí aparece una pregunta que toca directamente la conciencia. ¿Qué haces tú cuando Dios permite que tu debilidad quede expuesta? Algunos se esconden, otros se comparan, otros se endurecen, otros viven obsesionados con parecer fuertes delante de todos. Incluso dentro de la iglesia, podemos aprender a construir una imagen espiritual cuidadosamente controlada, siempre seguros, siempre victoriosos, siempre con la respuesta correcta. Pero el evangelio no necesita actores religiosos. Cristo no vino a rescatar personas que podían sostenerse solas. Vino por pecadores necesitados y continúa formando a su pueblo enseñándole dependencia. Pablo había comprendido antes esta misma verdad. En 2 Corintios 1 recuerda una aflicción tan intensa que él y sus compañeros llegaron a perder la esperanza de conservar la vida. ¿Cuál fue su interpretación? Que aquello ocurrió para que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No dijo simplemente fue una experiencia terrible. Vio una pedagogía divina dentro del sufrimiento.
Dios estaba quitando de debajo de sus pies el suelo falso de la autosuficiencia para colocarlo sobre una roca más firme, el poder del Dios que levanta muertos. Eso explica por qué nuestras debilidades pueden convertirse en misericordias severas. Hay formas de orgullo que sobreviven a muchos sermones, pero no sobreviven fácilmente a ciertas aflicciones. Podemos escuchar 100 veces que debemos depender de Dios y seguir confiando silenciosamente en nosotros mismos. Entonces llega una circunstancia que no podemos arreglar, una puerta que nuestra inteligencia no puede abrir, un dolor que nuestra disciplina no puede dominar, una responsabilidad que supera nuestros recursos. Y de repente nuestra oración deja de ser decorativa. Ya no estamos repitiendo palabras correctas, estamos clamando porque sabemos que si Dios no sostiene, caemos. Eso no significa que debamos buscar sufrimiento. El cristianismo no glorifica el dolor por sí mismo. Pablo pidió que el aguijón fuera quitado. Cristo no enseña masoquismo espiritual. La cuestión no es amar la aflicción porque duele, sino amar a Cristo de tal manera que estemos dispuestos a recibir incluso aquello que Él usa para hacernos depender más profundamente de su gracia. Muchos creen que madurez espiritual significa llegar al punto donde casi no necesitamos ayuda. La Biblia presenta la madurez de otra manera. El creyente maduro conoce mejor su necesidad y conoce mejor la suficiencia de Cristo. No dice ahora soy fuerte porque ya puedo solo, dice ahora entiendo mejor por qué nunca pude solo. Esto no produce pasividad, produce una actividad distinta. Pablo trabajó intensamente, sirvió, predicó, sufrió, viajó, plantó iglesias y combatió por la verdad. Pero podía decir, como en 1 Corintios 15, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese equilibrio es esencial. Dependencia no significa inmovilidad, significa actuar sabiendo de dónde proviene la fuerza. Oramos y trabajamos, nos preparamos y confiamos. Usamos nuestros dones y reconocemos que ningún don puede producir vida espiritual por sí mismo. Un predicador puede explicar correctamente el texto, pero no puede resucitar un corazón muerto. Un padre puede instruir fielmente a sus hijos, pero no puede regenerarlos. Una esposa puede amar y exhortar, pero no puede transformar el corazón de su esposo. Una iglesia puede organizarse con excelencia, pero no puede fabricar la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo describe el evangelio como un tesoro llevado en vasos de barro. El contraste es intencional. Un tesoro glorioso dentro de recipientes frágiles para que quede claro que la excelencia del poder pertenece a Dios y no a nosotros. Nuestra fragilidad no necesariamente arruina el propósito de Dios. Muchas veces impide que robemos la gloria que pertenece a Dios. Tal vez entonces el problema no sea simplemente que eres débil. Tal vez el problema es que todavía te sorprende serlo. Tal vez has construido expectativas sobre ti mismo que Dios nunca te pidió sostener. Y quizá una parte de su obra en este momento consiste precisamente en derribar esa falsa imagen para que puedas decir con verdad: Señor, no tengo suficientes fuerzas, pero tú sí. No entiendo todo, pero tú eres sabio. No puedo controlar el resultado, pero puedo obedecerte hoy. Y esto nos lleva al corazón mismo de la paradoja de Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad tenga poder en sí misma, sino porque la conciencia de nuestra debilidad nos empuja hacia la única fuente verdadera de fortaleza. El peligro no comienza cuando reconocemos que somos débiles. Comienza cuando creemos que somos fuertes sin Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa frase no significa que toda debilidad produzca automáticamente fortaleza espiritual. Hay personas débiles que viven resentidas, personas limitadas que se endurecen, personas afligidas que se alejan de Dios. La conexión está en otra parte. Cuando la debilidad nos hace conscientes de nuestra insuficiencia y nos lleva a depender verdaderamente de Cristo,
Entonces aquello que parecía una desventaja se convierte en el lugar donde la gracia comienza a sostenernos de una manera que antes apenas conocíamos. Pablo no está exaltando la fragilidad humana, está exaltando el poder de Cristo que se manifiesta en un hombre que ya no pretende ser autosuficiente. Por eso podemos invertir la frase para entender mejor su lógica. Cuando creo que soy fuerte en mí mismo, entonces soy verdaderamente débil. La autosuficiencia espiritual es peligrosa porque puede esconderse detrás de dones, experiencia, conocimiento bíblico, disciplina e incluso años de servicio. Un hombre puede conocer doctrina correcta y sin embargo confiar demasiado en su propia capacidad. Puede preparar bien un sermón y olvidar que solamente el Espíritu Santo puede abrir el corazón. Puede criar a sus hijos con principios bíblicos y olvidar que solo Dios puede darles vida. Puede dirigir una iglesia con excelente organización y comenzar a pensar que el crecimiento depende finalmente de su estrategia. La debilidad que Dios permite muchas veces toca precisamente ese punto donde hemos comenzado a apoyarnos demasiado en nosotros mismos. Isaías 41 presenta una imagen sorprendente. Israel estaba débil, amenazado y sin apariencia de grandeza. Y Dios no comenzó inflando su autoestima ni diciéndole que descubriera el gigante escondido dentro de sí. Le recordó quién era su redentor y prometió ayudarle. La seguridad no estaba en la grandeza del pueblo, sino en la presencia del Santo de Israel. Esa es una diferencia fundamental entre el Evangelio y gran parte del discurso religioso contemporáneo. El Evangelio no nos dice: mira hacia adentro y descubre que eres más poderoso de lo que pensabas. Nos dice: mira hacia Cristo y descubre que Él es infinitamente más suficiente de lo que habías comprendido. El creyente no necesita construir una imagen exagerada de sí mismo para tener esperanza. Puede reconocer honestamente: soy frágil, tengo límites, hay cosas que no puedo resolver. Eso no destruye la fe. Puede ser precisamente el comienzo de una fe más sana. Lo que destruye al alma es reconocer la debilidad sin mirar a Dios. Pero cuando la confesión no puedo va seguida de la confesión, pero Dios puede sostenerme, la desesperación da paso a dependencia. Moisés ilustra este principio de una manera notable. Cuando era joven, educado en la sabiduría de Egipto y lleno de energía, parecía humanamente preparado para convertirse en libertador. Actuó, pero fracasó. Después pasó décadas en el anonimato del desierto pastoreando ovejas. Cuando finalmente Dios lo llamó, ya no respondió con la seguridad del hombre que cree tener todas las credenciales necesarias. Preguntó: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Lo interesante es que Dios no respondió principalmente diciéndole quién era Moisés. Respondió prometiéndole su presencia. En otras palabras, la pregunta decisiva no era qué tan capaz eres tú, sino quién estará contigo. Ese patrón atraviesa toda la Escritura. Dios reduce ejércitos para que nadie diga que la victoria vino de la fuerza humana. Llama a personas comunes para que la gloria no termine reposando sobre la herramienta. Escoge vasos frágiles para cargar un tesoro incomparable, no porque desprecie los dones, la preparación o la diligencia, sino porque ninguno de ellos debe ocupar el lugar que corresponde a su poder. Esto también corrige otra confusión. Reconocer nuestra debilidad no significa despreciar los dones que Dios nos ha dado. Pablo no abandonó su llamado, no dijo: como soy débil ya no predicaré. Continuó trabajando. La humildad bíblica no consiste en negar capacidades reales, consiste en reconocer que esas capacidades son recibidas, limitadas y absolutamente dependientes de la gracia de Dios para producir fruto eterno. Puedes estudiar, prepararte, trabajar con excelencia, desarrollar tus dones y servir con toda diligencia. Lo que no puedes hacer es convertir esos dones en tu Salvador.
Y aquí es donde la providencia aflictiva comienza a mostrarnos algo que normalmente no queremos ver. Cuánta confianza depositábamos en aquello que podía desaparecer: salud, reputación, estabilidad económica, influencia, inteligencia, fuerza emocional y capacidad física y aprobación de otros. Dios puede permitir que uno de esos apoyos tiemble para mostrarnos que nunca fue una roca suficientemente firme para sostener nuestra alma. No significa que toda pérdida pueda interpretarse con una explicación específica. Debemos resistir la arrogancia de quienes creen conocer exactamente por qué Dios permitió cada sufrimiento ajeno. A Job le hicieron mucho daño amigos que estaban seguros de entender el motivo de su dolor. Hay misterios que debemos dejar en manos de Dios, pero 2 Corintios 12 sí nos permite afirmar algo general. Dios puede usar nuestras limitaciones para destruir la confianza carnal y hacer más visible la suficiencia de Cristo. Eso cambia incluso la manera en que oramos. En lugar de pedir únicamente, Señor, quita esto, comenzamos a decir también, Señor, si no lo quitas todavía, úsalo. No permitas que esta prueba me vuelva cínico. No permitas que me encierre en mí mismo. No permitas que convierta mi dolor en una excusa para pecar. Haz que esta limitación produzca humildad, paciencia, compasión y una dependencia más profunda de ti. Quizá una de las obras más misericordiosas que Dios puede hacer en nosotros sea mostrarnos que no somos tan fuertes como creíamos. Mientras pensemos que podemos sostener nuestra propia vida espiritual, oraremos superficialmente. Mientras pensemos que nuestros talentos garantizan fruto, dependeremos poco del Espíritu. Mientras pensemos que somos indispensables, será difícil servir con humildad. Pero cuando Dios nos lleva al punto donde confesamos sinceramente, si tú no me sostienes, no puedo continuar, entonces comenzamos a entender lo que significa vivir por gracia. Pablo llegó a decir que se gloriaba en sus debilidades para que el poder de Cristo reposara sobre él. No era resignación amarga, tampoco era una exaltación romántica del sufrimiento. Era una nueva valoración de su vida. Si una circunstancia que él no habría escogido podía hacer que Cristo fuera más visible, entonces esa circunstancia ya no podía ser juzgada únicamente por el dolor que producía. Pero todavía falta una pieza decisiva, porque nadie puede abrazar de esa manera una providencia dolorosa simplemente repitiéndose que todo tiene un propósito. Una doctrina correcta, separada del afecto correcto, puede quedarse fría. Pablo añade unas palabras que revelan el corazón de toda su respuesta. Soportaba esas cosas por amor a Cristo. Y ahí encontramos el verdadero clímax. Solo cuando Cristo vale más para nosotros que nuestra comodidad podremos aceptar que su gloria sea magnificada incluso a través de aquello que preferiríamos no sufrir. Por amor a Cristo, esa pequeña expresión cambia por completo la manera de entender el sufrimiento de Pablo. Él no estaba celebrando el dolor por el dolor mismo, ni encontraba placer en ser humillado, perseguido o limitado. No era un hombre enamorado del sufrimiento, era un hombre enamorado de Cristo. Por eso podía mirar aquello que humanamente habría rechazado y decir, si esto sirve para que Cristo sea más visible, entonces puedo recibirlo de la mano de Dios. El centro no era la aflicción, el centro era Cristo. Eso nos obliga a examinar una pregunta que va mucho más profundo que nuestras circunstancias. ¿Qué amamos realmente más? ¿A Cristo o la vida que esperamos que Cristo nos dé? Porque es posible buscar al Señor mientras en el fondo lo que más deseamos es comodidad, salud, reconocimiento, estabilidad, éxito ministerial o una vida sin interrupciones. Mientras Dios nos concede esas cosas, parece fácil decir que Él es suficiente. La prueba comienza cuando una de ellas desaparece y descubrimos si nuestra alegría estaba finalmente en el don o en el dador. Pablo había pedido que el aguijón fuera removido, no debemos olvidar eso. No estaba fingiendo que no dolía.
Pero cuando Cristo le mostró que aquella debilidad serviría para magnificar su gracia, el razonamiento de Pablo cambió. Podríamos expresarlo así: Señor, yo preferiría no llevar esto. Te he pedido que lo quites. Pero si tu sabiduría ha determinado que esta limitación hará que tu poder sea visto con mayor claridad, entonces quiero tu gloria más de lo que quiero mi comodidad. Esa es una oración que solo pueden hacer donde el amor propio comienza a ceder ante el amor a Cristo. Y debemos ser muy precisos aquí. Aceptar la providencia de Dios no significa adoptar una resignación fatalista. El cristiano no dice, nada importa, todo está decidido, soportaré lo que venga. Eso no es fe, es una caricatura de la soberanía divina. Pablo ora, actúa, sirve, busca alivio y utiliza todos los medios legítimos, pero cuando el Señor determina algo distinto de lo que él pidió, no acusa a Dios de injusticia. Aprende a descansar en una sabiduría mayor que la suya. Muchos creyentes pueden aceptar teóricamente que Dios es soberano mientras la providencia coincide con sus deseos. El verdadero examen llega cuando Dios gobierna de una manera que no habríamos elegido. Podemos cantar que Él reina cuando las puertas se abren, pero seguimos confesando que reina cuando una puerta permanece cerrada durante años. Podemos hablar de su bondad cuando llega la respuesta deseada, pero ¿qué decimos cuando escuchamos, en efecto, no quitaré esto, pero mi gracia será suficiente? Aquí aparece el conflicto entre amor a Cristo y amor propio. El amor propio exige mi vida debe desarrollarse según mis expectativas. El amor a Cristo aprende a decir, mi vida pertenece a aquel que me compró. El amor propio pregunta constantemente, ¿cómo me afecta esto? El amor a Cristo comienza a preguntar, ¿cómo puede Cristo ser honrado en medio de esto? No significa que dejemos de sentir tristeza, miedo, cansancio. Significa que existe un afecto superior que gobierna a todos los demás. Queremos que Cristo sea glorificado más de lo que queremos preservar una determinada imagen de nosotros mismos. Esa es también la razón por la que Pablo podía dejar de presentarse como un supercristiano. Cuando amamos demasiado nuestra reputación, necesitamos parecer fuertes. Nos cuesta admitir que estamos cansados. Nos avergüenza reconocer que necesitamos ayuda. Nos duele que otros descubran nuestras limitaciones porque hemos construido una identidad alrededor de nuestra competencia. Pero cuando Cristo se vuelve más precioso que nuestra imagen, ya no necesitamos proteger constantemente la apariencia de autosuficiencia. Eso no significa exhibir nuestras debilidades para llamar la atención. Existe también una forma orgullosa de hablar constantemente de nuestras luchas. La humildad no busca protagonismo ni por los logros ni por las heridas. Simplemente deja de fingir. Reconoce que somos vasos de barro y que el tesoro pertenece a otro. Segunda de Corintios insiste precisamente en ese contraste. La gloria del evangelio es incomparable, pero los mensajeros son frágiles. Dios ha decidido poner un tesoro glorioso en recipientes débiles para que nadie confunda el recipiente con la fuente del poder. Cuando la gente contempla un vaso de barro y sin embargo ve que a través de él pecadores son alcanzados, creyentes son edificados y Cristo es proclamado, la conclusión correcta no es ¿qué extraordinario es ese hombre? Sino, ¿qué extraordinario es el Dios que usa instrumentos así? Esto es especialmente importante en el ministerio cristiano. Hay una tentación constante a medir utilidad por visibilidad, fuerza, elocuencia, influencia o resultados cuantificables. Pero el Nuevo Testamento nos recuerda que ningún predicador puede dar vida a un corazón muerto. Puede hablar con claridad, argumentar, persuadir y enseñar fielmente, pero solo Dios puede hacer resplandecer la luz en las tinieblas del corazón. Por eso, la debilidad reconocida puede ser una protección contra uno de los pecados más peligrosos del ministerio.
apropiarnos de una gloria que nunca nos perteneció. El principio se aplica también fuera del púlpito. Una madre puede instruir fielmente a sus hijos y descubrir que no puede controlar sus corazones. Un esposo puede amar a su familia y descubrir que no puede protegerla de toda aflicción. Un creyente puede trabajar con diligencia y aún así perder aquello que parecía seguro. Una persona puede cuidar su cuerpo y aún así enfrentar enfermedad. Hay límites que ningún esfuerzo humano puede eliminar. Y aunque eso resulte doloroso, puede convertirse en una escuela donde aprendemos que nuestra seguridad última nunca estuvo destinada a descansar sobre nuestra capacidad de controlar la vida. Quizá por eso algunas de nuestras oraciones más profundas nacen después de que nuestras estrategias han fallado. Mientras creemos que todavía tenemos el control, oramos y al mismo tiempo mantenemos una mano aferrada a nuestras propias soluciones. Pero cuando todas esas puertas se cierran, aprendemos a clamar de una manera diferente: Señor, si no obras tú, yo no puedo producir el resultado. Esa oración no es derrota espiritual, es el lenguaje de la dependencia. Y en ese punto debemos recordar cómo comenzó nuestra relación con Cristo. Nadie llegó al Evangelio porque descubrió que era suficientemente fuerte para salvarse. Llegamos porque vimos nuestra impotencia. Vimos que no podíamos borrar nuestra culpa, cambiar nuestro corazón, ni presentarnos justos delante de Dios. Vinimos con las manos vacías. La fe misma fue una confesión. No tengo en mí aquello que necesito, debo recibirlo de otro. Lo sorprendente es que después de comenzar la vida cristiana de esa manera, muchas veces intentamos continuarla de otra. Fuimos salvados dependiendo de Cristo, pero luego tratamos de santificarnos dependiendo de nosotros mismos. Fuimos justificados por gracia, pero empezamos a servir como si el fruto dependiera de nuestra fuerza. Dios, en su bondad, puede entonces permitir circunstancias que nos llevan nuevamente al lugar donde comenzamos, de rodillas, conscientes de necesidad, aferrados a Cristo. Esa dependencia no disminuye con la madurez, debería profundizarse. El creyente joven puede imaginar que llegará un día en que necesitará menos gracia. El creyente maduro descubre lo contrario. Cuanto más conoce la santidad de Dios, más consciente es de su propia debilidad. Cuanto más sirve, más comprende cuánto depende del Espíritu. Cuanto más avanza, menos confianza pone en su carne y más preciosa se vuelve la suficiencia de Cristo. Por eso nuestras aflicciones pueden convertirse en manos de Dios, en instrumentos que preservan nuestra alma de la arrogancia. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es tan sabio que puede hacer servir incluso aquello que duele a un propósito santo. Puede usar una espina para mantener a un apóstol humilde. Puede usar una crisis para quebrar la autosuficiencia. Puede usar una limitación para hacernos orar. Puede usar una pérdida para mostrarnos que habíamos convertido un regalo en fundamento de nuestra identidad. Pero aquí debemos hacernos una pregunta aún más seria. ¿Qué ocurre cuando no solo atravesamos debilidad, sino que comenzamos a despreciarnos por ser débiles? ¿Qué pasa cuando transformamos la humildad bíblica en una forma de parálisis, como si reconocer nuestros límites significara que ya no podemos servir? Pablo no llegó a esa conclusión. Precisamente porque aceptó su debilidad, pudo levantarse y seguir sirviendo. Y esa es la siguiente lección que necesitamos aprender. La gracia no nos lleva a sentarnos a lamentar lo que no tenemos, nos levanta para usar para la gloria de Cristo aquello que Dios sí ha puesto en nuestras manos. Aceptar nuestra debilidad no significa sentarnos a lamentarla. Pablo no recibió la respuesta, te basta mi gracia, para retirarse del servicio, sino para continuar sirviendo desde una fuente distinta. La gracia de Dios no convierte al creyente en pasivo, destruye su autosuficiencia para que pueda trabajar dependiendo verdaderamente de Cristo.
Por eso la exhortación que surge de este pasaje no es mira tus limitaciones y ríndete, sino reconoce tus limitaciones. Deja de fingir que eres autosuficiente y levántate a servir con las fuerzas que Dios provee. El problema no es saber que somos vasos de barro. El problema es creer que el tesoro depende de la calidad del barro. Hay creyentes paralizados porque comparan constantemente lo que tienen con lo que otros parecen tener. Si yo tuviera su salud, serviría más. Si tuviera sus recursos, haría más. Si tuviera su facilidad para hablar, sería útil. Si mi pasado hubiera sido diferente, podría ser algo significativo para Dios. Pero esa manera de pensar puede esconder una forma refinada de incredulidad, porque supone que Dios solo puede usarnos si primero nos convierte en la persona que nosotros pensamos que deberíamos ser. Sin embargo, Pablo aprendió algo diferente. El Señor sabe exactamente qué instrumento tiene en sus manos y no necesita pedirnos permiso para decidir cómo, dónde y bajo qué limitaciones nos utilizará. Eso no significa despreciar el crecimiento. Debemos desarrollar los dones, estudiar, disciplinarnos, corregir deficiencias y buscar madurez. La pereza nunca debe disfrazarse de dependencia. Pero existe una diferencia enorme entre mejorar lo que Dios nos ha confiado y vivir convencidos de que solo podremos ser útiles cuando desaparezcan todas nuestras limitaciones. Si esperamos convertirnos en una versión idealizada de nosotros mismos antes de obedecer, probablemente pasaremos años posponiendo el servicio que Dios ya puso delante de nosotros. Tal vez estás esperando sentirte fuerte para comenzar a obedecer. Pablo nos diría que quizá nunca llegue ese momento de la manera que imaginas. Tal vez Dios no te dará una sensación permanente de autosuficiencia porque precisamente quiere librarte de ella. Puede darte la gracia necesaria para hoy, luego mañana darte gracia para mañana. Así fue alimentado Israel en el desierto. No recibió provisión para almacenarla durante años, sino maná suficiente para el día. Y así muchas veces obra el Señor con nosotros. Nos gustaría tener reservas visibles de fortaleza, pero Dios quiere que vivamos cerca de Él. Isaías declara que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa última expresión es particularmente consoladora. Dios no necesita encontrar primero una pequeña reserva de poder humano para poder trabajar con ella. No dice, tráeme suficiente fuerza y yo la complementaré. Él puede sostener precisamente al que llega vacío. Por eso nuestra esperanza no descansa en cuánto podemos aportar a la ecuación, sino en la suficiencia del Dios que llama lo que no es como si fuese y cuya fuerza jamás disminuye. Pero debemos evitar otro extremo. Hay personas que usan la doctrina de la gracia para justificar negligencia. Dicen, Dios hará su obra y por eso no se preparan, no perseveran, no luchan contra el pecado, no sirven con diligencia. Pablo jamás razonó así. El mismo hombre que dijo no yo sino la gracia de Dios conmigo también dijo que había trabajado abundantemente. La gracia no reemplazó su esfuerzo, transformó la fuente, el motivo y la gloria de ese esfuerzo. Trabajó, pero sabía que el fruto pertenecía a Dios. Luchó, pero no confiaba en la carne. Corrió, pero comprendía quién sostenía sus piernas espirituales. Esto tiene consecuencias muy prácticas para la vida cristiana. Cuando enfrentas una tentación, no debes decir, soy débil, por tanto caeré. Debes decir, soy débil, por tanto necesito huir del pecado, usar los medios de gracia, buscar ayuda y depender del Espíritu. Cuando debes servir y te sientes insuficiente, no dices, como no puedo hacerlo perfectamente, no haré nada. Oras, te preparas y obedeces. Cuando una familia atraviesa dificultades, reconocer que no podemos controlar los corazones de otros no significa abandonar nuestras responsabilidades. Significa cumplirlas con humildad, sabiendo que únicamente Dios puede producir aquello que nosotros no podemos fabricar.
La conciencia de debilidad bien entendida nos lleva de rodillas, pero no nos deja allí inmóviles. Nos pone de rodillas para después levantarnos a obedecer. Eso es lo que Pablo había aprendido. Su aguijón no desapareció, pero tampoco desapareció su ministerio. Continuó predicando, enseñando, amando a las iglesias, soportando oposición y anunciando el evangelio. La gracia suficiente no significaba ausencia de dolor, significaba presencia divina suficiente para continuar fielmente dentro del dolor. Quizá eso sea precisamente lo que algunos necesitan escuchar. Has interpretado tu cansancio como evidencia de que ya no puedes ser útil. ¿Has pensado que una enfermedad, una pérdida, una limitación emocional o una circunstancia familiar ha cancelado todo propósito? Pero debes tener cuidado de no pronunciar una sentencia que Dios no ha pronunciado. Puede haber temporadas donde debas descansar, recibir ayuda o reducir responsabilidades. La sabiduría cristiana reconoce límites reales. Sin embargo, una cosa es ajustar nuestro servicio con humildad y otra concluir que una debilidad nos vuelve inútiles para Cristo. Dios puede usar una oración pronunciada desde una cama de hospital. Puede usar la fidelidad silenciosa de una madre agotada que continúa enseñando a sus hijos. Puede usar un creyente anciano cuya fuerza física se ha reducido, pero cuya intercesión se ha vuelto más profunda. Puede usar a alguien sin plataforma, sin reconocimiento y sin capacidades espectaculares para hablar una palabra bíblica que cambie la dirección de otra persona. El reino de Dios está lleno de obras que quizá nunca serán visibles en esta vida, precisamente para que quede claro que el valor del servicio no se mide por el aplauso humano. También debemos aprender a recibir ayuda. El orgullo no siempre se manifiesta diciendo soy mejor que los demás. A veces aparece cuando nos negamos a admitir que necesitamos a los demás. Cristo no diseñó la vida cristiana como una empresa individual, nos puso en un cuerpo. Hay momentos en los que nuestra debilidad se convierte en una oportunidad para que otros miembros ejerzan sus dones, oren por nosotros, carguen con nosotros y nos recuerden las promesas que en nuestra oscuridad nos cuesta recordar. La autosuficiencia dice, no necesito a nadie. La humildad cristiana dice, necesito a Cristo y agradezco los medios que Cristo usa para sostenerme, incluyendo a su iglesia. Y cuanto más aprendemos esto, más difícil se vuelve presumir. ¿De qué nos gloriaremos si todo lo hemos recibido? Si nuestra salvación es gracia, si nuestros dones son gracia, si nuestra perseverancia es gracia, si la fuerza para levantarnos después de caer proviene de la misericordia de Dios, entonces toda la vida cristiana termina apuntando en una sola dirección, a la gloria de Cristo. Ahí se encuentra finalmente el propósito de la espina. No era simplemente hacer a Pablo más resistente. Dios no estaba construyendo un héroe independiente capaz de soportar más dolor. Estaba formando a un hombre cuyo ministerio dijera con creciente claridad, Cristo es suficiente, y esa es una diferencia decisiva. El objetivo de Dios en nuestras pruebas no es simplemente producir personas más fuertes, sino personas más dependientes, más santas y más dispuestas a que otros reciban la gloria. Por eso ya podemos acercarnos al punto final de este pasaje. La pregunta definitiva no será cuánto sufriste, ni siquiera cuánto lograste soportar, sino qué reveló tu debilidad acerca de aquel en quien confías. Y para comprender plenamente esa respuesta debemos mirar más allá del aguijón de Pablo y contemplar a Cristo mismo, porque el Evangelio nos muestra que el poder de Dios alcanzó su manifestación suprema precisamente en un lugar que a los ojos humanos parecía la expresión máxima de debilidad, la cruz. La cruz nos obliga a redefinir lo que llamamos poder. Cuando Cristo fue crucificado, el mundo vio derrota, vergüenza y debilidad. Vio a un hombre rechazado, herido, expuesto públicamente y aparentemente incapaz de salvarse a sí mismo. Pero precisamente allí Dios estaba llevando a cabo la obra más poderosa de la historia. El Hijo estaba cargando el pecado de su pueblo, satisfaciendo la justicia divina
y asegurando una redención que ningún esfuerzo humano podía producir. Lo que parecía fracaso era victoria. Lo que parecía impotencia era el cumplimiento soberano del propósito de Dios. Por eso, la enseñanza de 2 de Corintios 12 no es una invitación a admirar nuestra debilidad, sino a mirar a Cristo desde nuestra debilidad. Pablo aprendió que la gracia era suficiente porque conocía al Cristo de quien provenía esa gracia. El mismo Salvador que entró voluntariamente en la humillación de la cruz había vencido el pecado y la muerte y ahora podía decirle a su siervo: mi poder se perfecciona en la debilidad. La seguridad de Pablo no estaba en su capacidad para soportar cualquier cosa, sino en la capacidad de Cristo para sostenerlo en cualquier circunstancia que su providencia permitiera. Tal vez aquí se encuentra el punto en el que debemos dejar de hacer solamente preguntas sobre nuestra aflicción y comenzar a hacer preguntas sobre nuestro corazón. ¿Qué ha revelado tu debilidad acerca de aquello en lo que realmente confías? Cuando perdiste control, ¿qué apareció? Amargura, desesperación, ira contra Dios, miedo al futuro, necesidad desesperada de aprobación. Las pruebas no siempre crean esas cosas. Muchas veces simplemente revelan lo que ya estaba escondido. Y esa revelación, aunque dolorosa, puede ser una misericordia si nos lleva nuevamente a Cristo. No desperdicies entonces tu debilidad intentando ocultarla detrás de una apariencia espiritual. No necesitas presentarte delante de Dios como alguien que puede sostenerse solo. Él ya conoce tu fragilidad mucho mejor que tú. Tampoco necesitas fingir delante de la iglesia que nunca tienes miedo, que nunca estás cansado o que toda oración recibe inmediatamente la respuesta deseada. La fe bíblica no consiste en negar la realidad del dolor, sino en llevar esa realidad delante de un Dios cuya fidelidad es mayor que nuestra comprensión. Algunos necesitan dejar de luchar contra la providencia como si toda limitación fuera necesariamente una señal de fracaso. Has pedido que Dios cambie algo y todavía no lo ha hecho. Continúa orando si la petición es conforme a su voluntad revelada. Busca ayuda. Usa los medios legítimos. Pero no hagas de la respuesta que deseas una condición para seguir confiando en Él. Pablo pidió liberación y recibió gracia suficiente. La respuesta divina no fue inferior a su petición, fue más profunda. Otros necesitan escuchar una palabra distinta. No uses este pasaje para justificar resignación frente al pecado o negligencia frente a responsabilidades claras. Si hay pecado, arrepiéntete. Si debes pedir perdón, hazlo. Si necesitas buscar consejo, buscar tratamiento, reparar una relación, trabajar con mayor diligencia o abandonar una práctica que te está destruyendo, no llames aguijón a lo que Dios te manda corregir. La gracia que sostiene también es gracia que santifica. Nunca nos enseña a hacer paz con aquello por lo cual Cristo murió. Pero cuando hayas hecho todo lo que la obediencia exige y todavía quede una limitación que no puedes remover, aprende a decir: Señor, aquí también quiero pertenecerte. No necesitas comprender todo para obedecer. No necesitas conocer el calendario de Dios para confiar en su carácter. Puede que nunca descubras en esta vida todas las razones por las cuales cierta prueba fue permitida, pero sí sabes quién gobierna sobre ella, quién murió por ti, quién intercede por ti y quién ha prometido terminar la buena obra que comenzó. Eso cambia incluso nuestra manera de evaluar una vida útil. El mundo pregunta: ¿cuánto alcanzaste? ¿Cuántos te admiraron? ¿Cuánto construiste y cuánta influencia acumulaste? El reino de Cristo hace preguntas más profundas. ¿Fuiste fiel? ¿Dependiste de la gracia? ¿Amaste al Señor? ¿Serviste a otros con lo que Él puso en tus manos? ¿Perseveraste cuando nadie estaba mirando? Quizá algunas de las vidas más gloriosas delante de Dios serán aquellas que parecieron pequeñas delante de los hombres. No vivas entonces lamentando continuamente la persona que no eres
Pon delante del Señor la persona que realmente eres, con tus dones y tus límites, con tus oportunidades y tus heridas, y dile, úsame como tú quieras. Pablo llegó a abrazar su condición de vaso de barro porque entendió que el propósito del vaso no es atraer la mirada hacia sí mismo, sino contener un tesoro que pertenece a otro. Por eso podía servir en debilidad sin desesperarse. La extraordinaria grandeza del poder era de Dios y no de él. Y cuando olvides esta verdad, vuelve al principio de tu salvación. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿No llegaste presentando credenciales? ¿No llegaste demostrando fuerza moral? Llegaste porque descubriste que eras incapaz de reconciliarte con Dios por tus propios méritos. Viniste con culpa, necesidad y manos vacías, confiando en otro. Esa misma postura de dependencia debe acompañarnos durante toda la vida cristiana. La dependencia que nos llevó a Cristo para justificación debe llevarnos diariamente a Cristo para santificación, perseverancia y servicio. Y si todavía no estás en Cristo, este pasaje tiene una palabra particularmente seria para ti. Tu problema más profundo no es una limitación física, una crisis económica o una temporada difícil. Tu necesidad fundamental es reconciliarte con Dios. No puedes salvarte mediante disciplina, religión, buenas obras o sinceridad. La fe salva no porque exista algún mérito especial en el acto de creer, sino porque descansa en un Salvador suficiente. Cristo tomó verdadera humanidad, obedeció donde nosotros hemos desobedecido y murió bajo el juicio que nuestros pecados merecían. Ahora el Evangelio llama al pecador a arrepentirse y confiar únicamente en Él. Ven a Cristo sin pretensiones. No le presentes una versión mejorada de ti mismo. No esperes sentirte digno, porque nunca podrás construir una dignidad capaz de comprar la misericordia divina. Ven reconociendo tu pecado y tu impotencia, porque Dios da gracia al humilde. El Evangelio es glorioso precisamente porque el pecador no aporta el rescate. Cristo es el Salvador completo. Él recibe la gloria y nosotros recibimos lo que jamás podríamos ganar. Perdón, reconciliación, vida eterna y comunión con Dios. Y tú que ya perteneces a Cristo, recuerda esto: cuando vuelva a doler la espina, puedes pedir que sea removida, puedes llorar, puedes buscar alivio. Pero si el Señor determina que permanezca un poco más, no interpretes inmediatamente su silencio como ausencia, ni su negativa como falta de amor. Escucha nuevamente la palabra que sostuvo a Pablo: su gracia basta. No porque tu debilidad sea pequeña, sino porque Cristo es suficiente. Levántate entonces y sirve con la fuerza que Él da. Ora desde tu debilidad. Ama desde tu debilidad. Educa a tus hijos desde tu debilidad. Sirve a la iglesia desde tu debilidad. Persevera desde tu debilidad. Y cuando Dios produzca fruto, no tendrás que preguntarte quién merece la gloria. Podrás decir con Pablo: trabajé, luché, sufrí y perseveré, pero no yo solo. La gracia de Dios estuvo conmigo. Puede que Dios quite la espina, puede que no. Puede que cambie tu circunstancia o que decida cambiarte profundamente dentro de ella. Pero ninguna de esas posibilidades altera la verdad central: Cristo sigue siendo suficiente. Y llegará el día en que toda debilidad será dejada atrás, cuando la fe sea vista, cuando el pecado haya desaparecido y cuando los redimidos entren en la presencia de aquel que los sostuvo durante cada noche oscura. Hasta entonces caminamos como vasos de barro, llevando un tesoro eterno y aprendiendo una y otra vez la difícil pero gloriosa lección que Pablo aprendió. Cuando somos conscientes de nuestra debilidad y descansamos en Cristo, entonces descubrimos dónde se encuentra la verdadera fuerza, porque al final la meta nunca fue demostrar cuánto podíamos hacer nosotros. La meta siempre fue mostrar cuán suficiente es Él. The truth is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you.
streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.